Muy buenas tardes a todos. En esta tarde primaveral es por la tarde y me he tenido que poner en una ventana que se me notan en la camisa negra algunas rayas de la ventana que estoy aquí junto a ella. Pero bueno, lo digo porque como no tengo iluminación artificial me tengo que poner donde da la luz en el piso donde estoy. Quería hoy hablaros sobre Dios. Y lo voy a hacer de un modo que a mí me parece muy bello, porque en realidad es la palabra de Dios. Voy a leer un versículo del último libro del Antiguo Testamento. Y es curioso, este versículo hay una expresión que está parecidísima en el último libro de San Pablo, la carta a los Hebreos. No es la misma palabra, pero vais a ver que es que el contenido es el mismo. Sabiduría 7:26, ese libro cuyo título completo es Libro de la Sabiduría de Salomón. Y se podría decir libro redactado por los sabios de Alejandría, reflexionando acerca de algún texto de Salomón. Sabiduría 7:26 habla de Dios como sabiduría, porque ella es un brillo de eterna luz. Brillo de eterna luz. Un espejo sin mancha del Dios que obra y una imagen de su bondad. Lo he leído con cierta lentitud, primero porque el contenido hasta para mí mismo es complicado. Si alguno de los que me escucháis decís no le entiendo bien, no os preocupéis. Cuando yo era seminarista y leí esto, me pareció muy denso. Ahora ya con los años lo entiendo mejor, pero es una parte densa. Hay partes de la Biblia pues, que nos hablan de la parábola de la oveja perdida o la parábola de los talentos. Son cosas más sencillas. Pero Dios también ha escrito en sus escrituras partes más complejas. Y esta es de una gran densidad. Leo y medito, leo y trato de entender. Leo e intento saborear, porque Dios me está hablando de sí mismo. Porque ella, la sabiduría, es un brillo de la luz eterna. En Hebreos 1:3, San Pablo nos dice, el Hijo es el resplandor de su gloria. Fijaos, antes nos ha dicho que Dios, aunque la llame sabiduría, es un brillo de la luz eterna. Perdón, la sabiduría es un brillo de la luz eterna. Y aquí nos dice, el Hijo es resplandor de su gloria. Fijaos, sabiduría, Sofía. Antes he dicho Dios, Sofía. Y San Pablo, como si dijera, el Logos es el resplandor de su gloria. Y dice San Pablo, y la impresión de su esencia. La palabra que usa aquí, impresión, carácter, es carácter, lo que se imprime, como un sello, que deja todos los rasgos del sello inicial. Así es el Logos.
carácter, impresión. El texto de Sabiduría 7:26 del Antiguo Testamento dice que es un brillo y una imagen de su bondad, eikon. Ha dicho el Antiguo Testamento eikon, imagen. San Pablo va más allá, carácter, impresión. Como esos sellos, es una cosa que me encanta y he visto centenares. Esos sellos de lacre, ya el lacre de por sí es una materia tan noble, de un rojo tan intenso, se queda dura de verdad, es una materia que permite expresar los más pequeños detalles. Y además, el carácter, el sello impreso, es exacto. Se presiona y se marca todo, con mayor o menor profundidad, cada línea, todo. Hay sellos tan bonitos, tan bonitos. Para mí ha sido una delicia ir mirando sellos medievales, sellos renacentistas de distintos países, de reyes, de monasterios, de arzobispos, sellos tan artísticos algunos de ellos. Por eso, cuando justamente San Pablo en la carta a los Hebreos, hablando del Hijo, dice que es carácter, impresión de su esencia, de su esencia. Porque cuando Dios crea al hombre, el Antiguo Testamento usa una expresión muy antropomórfica, modela del barro. Pero cuando habla del Hijo, dice que es un carácter de su esencia, ya no obra de sus manos. Con mis propias manos hago algo parcial, yo soy mucho más que lo que en un momento dado pueda pintar o esculpir con mis manos. Pero aquí no estamos hablando de algo parcial que yo hago. Aquí se habla de que el Hijo es impresión de su esencia. La palabra que usa en griego el texto sagrado es hipostaseos. Viene a significar esencia. Es una palabra un poco complicada. He estado mirando, puede significar lo que soporta, la sustancia, lo que es firme. Pero el sentido en que se usa aquí es el sentido de esencia. Lo que normalmente entendemos por esencia, porque no la estaba usando en un sentido muy culto como en las escuelas filosóficas aristotélicas. Lo que nosotros entendemos por esencia. La esencia de esto, la esencia de lo otro, la esencia de Dios forma una impresión. Pero ¿es de lacre? ¿Es material? No, porque antes nos ha dicho, el Hijo es resplandor de su gloria. Resplandor de su gloria. Resplandor, la palabra griega que usa viene de luz, de una luz que brilla. Por eso el paralelismo tan grande entre Sabiduría 7:8, porque Él es el brillo de la eterna luz. Y después añade, y eikon de su bondad, e imagen de su bondad. Fijaos qué paralelismo. Luz, imagen, y de nuevo resplandor, impresión, que es una imagen, la impresión de un sello, que es la palabra que usa aquí. Es un paralelismo perfecto entre ese versículo del Antiguo Testamento y el versículo de la carta a los Hebreos. Continúa San Pablo diciendo, y Él, se refiere al Hijo, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y así, cuando hubo cumplido la purificación por los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en lo alto.
después de hablarnos de ese Dios que es luz, que es impresión de la esencia, nos dice que es poderoso, nos dice que nos ha purificado, nos dice que está a la derecha del Altísimo. El credo es un texto antiquísimo que oraban los primeros cristianos, que lo proclamaban, lo recitaban, porque era el resumen de la fe. Después de escuchar toda la escritura, alguien compuso el credo. Hay uno un poquito más corto, el niceno, uno un poco más largo, el constantinopolitano, por el concilio de Constantinopla. El niceno es más antiguo. Es la expresión de la fe en aquella época. Y decimos que está sentado a la derecha del Padre. Aquí está en la carta a los Hebreos. Después de purificarnos, se sentó a la derecha de la majestad en lo alto. Y cuando decimos en el credo, Dios de Dios, luz de luz, de nuevo resuenan estos dos versículos que hemos leído. La Sofía como brillo de la luz eterna, el Hijo como resplandor de su gloria. Ese pequeño artículo del credo tiene esta explicación más profunda en la Escritura. Juan 14, 9. Después de lo que hemos leído, Jesús replicó: Felipe, he estado con vosotros todo este tiempo y todavía no me conocéis. Cualquiera que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? Hemos hablado de la Sofía como imagen de su bondad, la bondad de Dios. Hemos escuchado al Hijo como carácter, impresión de su esencia. El que me ha visto al Padre. El que me ha visto al Padre. Alguien dirá, pero el Padre es espíritu, tú eres material. Sí, pero viéndome a mí, mi rostro, mi mirada, escuchando mi voz, viendo mis obras, mi tono, podéis percibir el espíritu que hay detrás de este cuerpo. Viéndome a mí corporal, podéis percibir al Dios Espíritu. Quien me ha visto al Padre. Viendo las obras de amor, hemos visto un poco del amor del Padre. Viendo las palabras de sabiduría de Jesucristo, hemos percibido un poco de la sabiduría que hay en Dios. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? 3 años viendo el poder de Dios. 3 años de milagros. Y el pobre de Felipe, pobrecillo, hacemos nosotros cosas mucho peores, se sentía muy feliz de, bueno, y ahora que nos revele al Padre. Por lo menos que veamos una manifestación. No digo su cara, su faz, no, pero muéstranos una manifestación impresionante del Padre. ¿Qué querías ver? Algo espectacular. Habías visto el amor de Dios,
los 1000 pequeños detalles que mostraban el amor de Dios en Jesucristo. En Jesús, aunque era la segunda persona encarnada, se manifestaba el amor de las 3 personas. De las 3 personas. Hemos conocido cómo debía ser el amor del Espíritu Santo a través del Hijo. Y lo mismo el Padre. Felipe creía que viendo unos relámpagos y unas iluminaciones y oyendo unas trompetas, ya se hubiera ido más feliz esa noche a dormir. Un decorado. Porque ni siquiera eso hubiera sido Dios. Pero viendo el amor por los pobres, la compasión por los leprosos, allí sí que se veía lo más profundo del Padre, no las luces y el decorado. ¿Cómo puedes decir, muéstranos al Padre? ¿Todavía entendéis tan poco? Pues sí, después de 3 años, pobrecillos. Lo digo sin ninguna crítica, si nosotros somos peores. Nosotros somos como ellos y peores. A veces, incluso los que estamos más cerca de la intimidad del Maestro, somos más tardos, más torpes que los que en nuestra época son el equivalente a aquellos que le escuchaban poco a Jesús, que se acercaban a una plaza, que se acercaban a algún lugar a escucharle. Hago notar un pequeño detalle. Los sabios que en Alejandría escribieron el libro de la sabiduría y que ellos se dieron cuenta de lo que era Dios como eterna luz, la sabiduría como espejo sin mancha del Dios que obra. Podían ser más sabios que un Tomás y que un Bartolomé y que un Judas Tadeo. Dios escogió quizás a esos 12 hombres para darnos a entender que no había que ser necesariamente un ser sobrehumano para ser su apóstol. Por eso, a los evangélicos que me escuchéis, sed comprensivos con vuestros pastores, los que os predican la palabra de Dios, sed comprensivos. No os fijéis murmurando en sus defectos. Lo podríais haber hecho con el pobre Felipe y tantos otros. Católicos, sed comprensivos con vuestros párrocos. Son descendientes pues de aquellos 12. Otra es la figura del sabio, que no necesariamente es el pastor, sea párroco o sea el pastor de una comunidad. El sabio es el que es sabio. El pastor evangélico o el párroco católico son nombrados. Pero ser sabio no eres nombrado. O lo eres o no lo eres. Un título tampoco te hace sabio. Un título dice, ha hecho estos estudios. Conozco a gente que a base de mucho tiempo ha llegado a hacer el doctorado en teología, pero no es sabio. Evidentemente no es sabio. Porque la sabiduría cristiana no la dan los libros. Una cosa es el estudio, la erudición, saber muchas cosas. Y otra cosa es esa sabiduría
de la que ya nos hablaba el Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento nos volverá a hablar de ella, que en cierto modo es la misma y en cierto modo es distinta. Es distinta porque un sabio del Nuevo Testamento tiene al Espíritu Santo. Un sabio del Nuevo Testamento tiene las palabras de Jesús y toda la teología del resto de las cartas de San Pablo y otros. En ese sentido es distinta y muy distinta. Ahora bien, no tampoco creéis que es nada un sabio del Antiguo Testamento, porque su relación era directa con Dios, hablaba con Dios en la oración, le pedía su luz y las luces venían directamente de Dios. A veces uno de estos autores, y lo vemos en autores de la Biblia que todavía no habían recibido Pentecostés ni el bautismo, pero a veces dicen unas cosas o muchas cosas que es que realmente Dios era maestro de ellos. Felipe, he estado con vosotros todo este tiempo y todavía no me conocéis. Esto es una cosa que deberíamos preguntárnosla muy a menudo. Conozco al Señor. Pero si eres cristiano desde hace tantos años, si lees la Biblia, si oras, sí. Pero nuestro conocimiento es tan limitado. No somos espejos sin mancha nosotros, los humanos. Entonces, porque hasta un buen espejo se puede ir manchando, Entonces, esta pregunta es muy sana. ¿Conozco al Señor? Sí, ciertamente un cristiano es alguien que lo conoce, pero la calidad a veces es tal que deberíamos preguntárnoslo. Muchas veces creemos conocer más de lo que conocemos. Muchas veces nos centramos en Dios como poder y nos olvidamos pensar en Dios como sabiduría. ¿Y por qué nos dice la Biblia que Dios es sabiduría? Porque entonces lo que podemos esperar de relacionarnos con Él es aprender un poco de su sabiduría. Aprender un poco de su sabiduría. Estar ante esa Sofía para que un poco de esa luz nos ilumine un poco a nosotros. Hemos dicho en Sabiduría 7:26 que ella, la sabiduría, es eikon, imagen de su bondad. Esta palabra vuelve a repetirse del Antiguo Testamento, pasa a Colosenses 1:15. San Pablo escribirá: Él es eikon, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si San Pablo habla del Hijo como eikon, es porque ya era una cosa de la que hablaban los sabios judíos en esas comunidades. Lo que pasa es que ellos hablaban de la sabiduría y Pablo dirá: esa sabiduría ha venido al mundo y ha condensado toda su sabiduría en los 4 evangelios. Lo ha hecho él, porque aunque
el Espíritu Santo les inspiró a ellos 4 y a mucha gente alrededor de esos 4 evangelistas. En realidad, al final, Jesús es rey. Jesús predicó y predicó, pero es rey y quedó en el papel, en el papiro, lo que él quiso que quedara. Con lo cual, Dios es autor de los evangelios. Inspirados por el Espíritu Santo, habían escuchado a Jesucristo. Pero Dios, la Trinidad, es autor de los evangelios. Y por lo tanto, toda la sabiduría ha quedado condensada en esas parábolas, en esas enseñanzas y las acciones que se nos narran allí. Es ese Dios sabiduría el que nos ha dado los 4 evangelios. Esa unidad de enseñanza distribuida en 4 versiones. San Pablo, Colosenses 1:15, Él es Eikon, imagen del Dios invisible. ¿Cuántas personas lo habéis escuchado? Bueno, algo hay. Es un misterio, dicen los paganos. Están bautizados. Cuando he escuchado esas cosas, son gente bautizada, pero viven como paganos. Algo hay. Cuando les hablas del cristianismo, ellos dicen, bueno, sí, déjame, algo hay. Lo reconozco, algo hay. No, ese alguien ha bajado y ya nos ha hablado. No nos digas algo hay porque sabemos lo que Él nos ha dicho. Él es imagen del Dios invisible. Él nos ha hablado. En primera persona. En primera persona nos ha dicho quién es Él. Y dice la Escritura, Él es el primogénito de toda la creación. La Sofía es lo primero que surgió de la esencia de Dios. Es lo primero que surgió de la luz eterna, del Dios que obra, de la bondad de Dios. Uso esas 3 palabras de la Escritura. Es lo que salió de su gloria. Ahora estoy en Hebreos 1:13. Es lo que salió de su esencia. Eterna luz, Dios que obra, bondad, gloria, esencia. Lo que salió de Él, el primogénito, lo primero que surgió de Él es Jesucristo. Es la segunda persona. Todavía no se había encarnado. Es el Hijo. Es la Sofía. Es el Logos. Aunque cuando digo que es lo primero que surgió, no me refiero en el orden temporal, sino en el orden, como dirá Santo Tomás de Aquino, de las procesiones de la esencia divina. Que no es un orden temporal porque en Dios no hay tiempo. Lo que salió fue el Logos. Y del Logos y esa eterna luz, juntos surgió el Neuma Santo, el hálito santo, el Espíritu Santo. Jesucristo es el primogénito de toda la creación. Y al encarnarse, al formar parte de este mundo material, de todo lo material, Él es el primogénito. Los judíos pensaban
siempre en casas. Lo humano siempre eran casas. Y dentro de la casa estaba el padre y estaba el primogénito. Jesucristo es el primogénito. Esta mentalidad tan judía y tan romana. El primogénito de toda la creación. Tan judía. Salmo 89. Este Salmo 89 se aplica a David. Es verdad, todo lo que hay allí dentro se puede aplicar a David. Pero si se lee en un sentido cristológico, referido a Jesucristo, tiene mucho más sentido. Ojo, todo es verdadero aplicado a David, pero tiene mucho más sentido aplicado a Jesucristo. Salmo 89, desde el versículo 26. Él me llamará, tú eres mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Aquí nos acordamos de Jesucristo diciendo Padre nuestro. Pues en el Salmo dice, tú me llamarás, tú eres mi Hijo, mi Dios, la roca de mi salvación. Versículo 27. Y yo, en verdad, le nombraré como, le designaré como mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Y lo preservaré para siempre. Y preservaré para siempre mi amorosa devoción por él, y mi alianza con él permanecerá. Sí, se aplica a David con verdad, pero con mucha más verdad a Jesucristo. Se le da importancia a David, pero es que David al fin y al cabo fue un pobre hombre. Esto, el más alto de los reyes de la tierra, una alianza con él que permanecerá. Preservaré para siempre mi amorosa devoción por él. Aquí pone devoción en esta traducción. Tendría que mirar otro término, aunque es una traducción protestante esta, pero quizás devoción tendría que mirar si es la mejor, no estoy seguro. Pero sí, el Padre tiene ese amor, devoción por el Hijo. Sí, no es incorrecto el significado, el sentido de esta traducción. Habría que mirar la palabra exacta hebrea, pero no es incorrecto. Dios Padre tiene devoción por su Hijo. No simplemente amor, no simplemente cariño. Es un amor tan cualitativamente distinto, tan sagrado. Y es el Padre. Y lo mismo el Hijo respecto al Padre. Lo designaré como mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra. Todo este salmo, que no es de David ni de Salomón, es un masquil de Ezán, el ezraíta. Un masquil, no se está muy seguro qué significa, pero parece ser que es un poema. Y por la raíz dicen que puede ser poema contemplativo. Otros poemas que hay en los salmos son para cantar. Este es más contemplativo. Pero bueno, masquil, porque no estamos seguros de la traducción. Pero de Ezán, solo hay un salmo que compuso Ezán, y es el 89. Masquil es una palabra que aparece en el encabezamiento de 13 salmos, pero uno solo es de Ezán, el ezraíta. Y entonces en este salmo se dirá, tú dijiste, he hecho una alianza con mi elegido.
he jurado a mi siervo David, estableceré tus descendientes para siempre y edificarás tu trono por todas las generaciones. Esto es verdad para David en Cristo. En Cristo. Estableceré tus descendientes para siempre. Para siempre en el reino de Dios, porque son la línea del Mesías. Si fuera por el reino de Israel, se acabó. Esto tiene un sentido espiritual en Cristo. Los descendientes de David ya no están en el trono del reino de Israel, porque ya no hay reino de Israel. Desapareció. Después se fundó otro estado. Pero no hay reino ni hay descendientes en ese trono. Este versículo es verdad en el cristianismo. Sí que los ha establecido para siempre, como línea del Mesías. Sí que lucen para siempre en las páginas del Evangelio y gloriosamente en el cielo diciendo, mira, mira, ese es de la sangre de la genealogía de Jesús. Menudo honor. Eso vale más que ser rey de Inglaterra o zar de Rusia. Y edificaré tu trono para todas las generaciones. Antes ha dicho, he hecho un pacto con mi elegido. El nuevo pacto. Covenant también significa alianza, la nueva alianza. Salmo 6 de este versículo 6 de este Salmo 89. Porque ¿quién en los cielos puede ser comparado al Señor? ¿Quién entre los seres celestiales es como el Señor? Hay un salmo muy misterioso para los judíos que dice, lo hiciste poco inferior a Elohim. Tan perturbador era este versículo que ya antes de Cristo, cuando lo tuvieron que traducir al griego, después de orar mucho, dijeron, lo hiciste poco inferior a los hombres, a los ángeles. Y lo aplican a los humanos, al hombre, en general al hombre, refiriéndose a los humanos. Sí, a lo que se refería era al hombre que va a ser Cristo. Aparentemente hacía tales milagros, que es que parecía poco inferior a un Dios, al Dios Todopoderoso. En realidad, tenía todo el poder de Dios. En realidad se presentaba como siervo de Dios, pero era su hijo, su primogénito. Lo hiciste poco inferior a Elohim, dice el texto hebreo de ese salmo. Pero aquí dice, porque ¿quién en los cielos puede ser comparado al Señor? Me acuerdo de algún teólogo que decía, bueno, pero es que el hombre, en cierto modo podemos decir que es poco inferior a Dios, tiene tantos dones de Dios, el don de la sabiduría, de la libertad. No, nada es poco inferior a Dios, nada, de ningún modo. Y lo dice este salmo, porque ¿quién en los cielos puede ser comparado con el Señor? ¿Quién entre los seres celestiales es como el Señor? Por lo tanto, cuando dice el Salmo, lo hiciste poco inferior a Elohim, a Dios, se está refiriendo a la Sofía encarnada, que parecía que era como Dios. Después se enterarán de que era Dios. Pero es verdad, Dios se compadece de los pobres judíos cuando leían ese salmo y les va a inspirar a aquellos sabios a que lo traduzcan como el hombre. Lo hiciste poco inferior a los ángeles. ¿Y por qué fue inspiración de Dios? Porque así será citado ese versículo en el Nuevo Testamento. Pero como veis, ese salmo tiene varias lecturas.
tiene varios sentidos, tiene varias interpretaciones. Sí, el hombre sí, poco inferior a los ángeles. Qué grandioso es el hombre que vive como un ángel. Pero el sentido más profundo del Salmo es cristológico. Ahora bien, dado que Dios asumió esa traducción, bueno, la tuvo que inspirar, por eso la asume, y la pone en el Nuevo Testamento, y será citado en su versión griega, cuando San Pablo lo cite, le hiciste poco inferior a los ángeles, también eso es verdad. El cristiano que tiene dentro el Espíritu Santo, que vive adorando a Dios, es poco inferior a los ángeles. Y cuando llegue al más allá, pues unos humanos serán más santos que los ángeles y otros iguales y otros menos. Seguimos con el Salmo 89. Oh Señor, Dios de las huestes, ¿quién es tan poderoso como tú, oh Señor? Tu fidelidad te rodea. Tú dominas la ira del mar. Cuando las olas se levantan, tú las tranquilizas. Cuando rezaran los apóstoles este versículo, dirían, ahí va, si Jesús ha hecho esto. Y esto se aplica solo a Dios. El versículo lo dice. Tú dominas la ira del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y habían visto cómo Jesús calmaba la tempestad. Con lo cual, todo este salmo se puede aplicar a Jesús. Entonces, versículo 19, hablaste en una visión a tu fiel y le dijiste, te he puesto la corona. He puesto la corona sobre el que es poderoso. Le he exaltado al elegido del pueblo. Le he exaltado. Y entonces le elevarán. Esa es una expresión, ser elevado, que en el hablar popular de la época de Jesús en Jerusalén se usaba para ser elevado en la cruz. Y aquí se dice, lo he exaltado, lo he elevado al elegido del pueblo. He puesto una corona sobre el que es poderoso. Esto se refiere a Jesús porque después se va a hablar también de el cuerno. 2 veces se habla de David como cuerno. El cuerno era símbolo de fuerza y de poder. 2 veces se habla de esa manera de David, pero eso se aplica a Jesús. Porque recordad el cántico de Zacarías, bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y ha redimido a su pueblo y levantó el cuerno de la salvación para nosotros en la casa de David, su siervo. Jesús es el cuerno. El cuerno para los judíos era símbolo de poder. Ese cuerno, ese hombre poderoso del que habla el Salmo, sí, David, pero mucho más Jesús. Voy a recortar, porque si no, no acabaríamos con este Salmo. Este Salmo daría para hablar todo un sermón. Versículo 26. Entonces Él clamará a mí, tú eres mi Padre. Te haré, versículo 26, haré de Él el primogénito. Bien, esto lo hemos leído antes, perdonad. Lo tenía apuntado después. Pero, por ejemplo, versículo 35. Una vez y por todas he jurado por mi santidad, no mentirá David, su línea continuará para siempre. Perdón, otra vez lo tenía apuntado debajo. Su línea, su trono. Perdonad que me haya repetido por equivocación. La pasión de Cristo, versículo 38. Pero ahora tú lo has despreciado
y lo has rechazado. Estás lleno de ira contra tu ungido. Has renunciado a tu alianza con tu siervo. Has manchado su corona en el polvo. Y continúa la pasión de Cristo. Es verdad que con esto se refería este sabio que he mencionado antes, el que se llamaba Ezán, el ezraíta, a David cuando sufrió la guerra y tuvo que huir, etc., porque su hijo le hizo la guerra. Pero también vemos en estas palabras la pasión de Cristo. Versículo 50. ¿Cómo llevo en mi seno los insultos de los pueblos? Como veis, el Salmo es tan fácil aplicarlo a Jesucristo. Jesucristo. Y acabo esta charla. ¿Por qué nos hemos venido a este Salmo? Pues porque en Colosenses se hablaba de la imagen, que es de lo que se hablaba en el libro de la sabiduría. Se habla en Colosenses, pero también aquí se dice, Él es el primogénito. Y el primogénito se habla en este Salmo. Es decir, si usas un término en este versículo y otro término en el Nuevo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo, si al lado aparece otra cosa que te lleva a un Salmo, únelo todo. Únelo todo. Imagen, pero primogénito. Vas al Salmo y te encuentras que efectivamente tiene ramificaciones a otros salmos. La Sofía se ha hecho primogénito, es el primogénito de Dios. El primogénito de Dios es el cuerno de salvación, y se nos habla de su pasión, y se nos habla de su trono. El cristianismo une todo, Antiguo y Nuevo Testamento, lo une todo. Maravillosamente en armonía. Yo quiero muchísimo a los judíos, muchísimo, pero claro, es que el judaísmo lleva al Nuevo Testamento. El judaísmo lleva a la línea de su realeza. Ellos leen este salmo. Dice que establecerá a sus descendientes para siempre y su trono para siempre. ¿Dónde está el trono ahora? ¿Dónde está la línea de descendientes? No, bueno, están en el cielo ya, pero el texto bíblico dice que su trono permanecerá para siempre. Y no vemos ese trono sobre la tierra. A no ser que todo conduzca a Jesucristo, porque hasta entonces la línea sí que fue clara y nítida, desde Abraham hasta él, y sea un trono del reino espiritual. Eso sí, pero eso no era el reino de Israel, que era material y con una descendencia biológica. En el Nuevo Testamento se hace espiritual. Nosotros sí que podemos aplicar eso. Pero ellos no. Ellos no. Por lo tanto, los verdaderos y auténticos herederos del Antiguo Testamento son los bautizados. Los que de verdad comprenden el Antiguo Testamento y todas sus profecías son los sabios iluminados por el Espíritu de Pentecostés. Eso no significa que escuchemos a sus rabinos y podamos aprender algo. Claro que sí. Algo. Pero la herencia ha pasado a sus legítimos herederos. Porque el primogénito está en la Iglesia. Es cabeza de la Iglesia y está vivo. Fijaos en esto porque algunos
se presentan ante los judíos con una especie de sentimiento de inferioridad, como si aquello fuera lo auténtico. Incluso me he encontrado con algunos que adoptan muchas costumbres judías, sin darse cuenta de que no pocas de esas costumbres que ellos imitan en realidad son costumbres del siglo XVII y XVIII de Europa. Pero bueno, les hace mucha ilusión a veces ciertas costumbres, ciertos atavíos de ropas, etc. Soy comprensivo. Ahora bien, no hay ninguna necesidad de judaizar la fe de Jesucristo. Ninguna. Lo que hay que hacer es profundizar en las Escrituras. Eso sí. Cuanto más bíblicos seamos, mucho mejor. Y entonces veremos que hay un testamento. No se le llama antiguos escritos, nuevos escritos. Testamento. Lo que expresa la voluntad. O por usar un término bíblico, alianza. Hay una nueva alianza. Nada más. Que todos nosotros nos sintamos servidores de ese Dios trino, expresado de forma tan bellísima y tan profunda en los textos que hoy he considerado, y como esa Sofía se vuelve primogénita incluso de la creación material al hacerse material. La Sofía se ha revestido de materia, se ha hecho carne. Y lo dice Colosenses, se ha hecho primogénito, es el primogénito de la creación entera. Por lo tanto, se le aplica el salmo que he pasado por encima de él, se le aplica todo. Su trono. La Sofía encarnada tiene un trono en la iglesia, en el reino de Dios, y está viva. A veces con los problemas siempre estamos con nuestros problemas y lo vemos todo, que se va a hundir todo, se va a hundir todo. Bueno, sí, es verdad, vivimos una época muy materialista, etcétera, pero tranquilos, que Dios existe. Tranquilos, Jesús tiene todo el poder, como con la tempestad. Podemos pasar la tribulación, pero no se hundirá el reino de Dios. Más zarpazos, menos zarpazos, pero al final vence, como dice el Apocalipsis, el Cordero, con toda su aparente sencillez y aparente carácter inofensivo, porque Él no es agresivo, es verdad. Hay que tener paz. Esa Sofía está viva y presente y nos envía a su hálito santo. Y que los de la nueva era y todos los demás digan, es un misterio, no sabemos lo que hay. Nosotros ya sabemos que ese Dios que obra, el Padre, ha enviado al Logos. Vosotros seguid en las tinieblas si queréis seguir en las tinieblas, no hay ningún problema. No os obligamos a nada, no os forzamos a nada. Creed en lo que queráis y no creáis en lo que no queráis. Sois libres, pero no nos digáis a nosotros misterios o os inventáis cosas gnósticas y cosas de unas tradiciones que ni vosotros mismos podéis asegurar de dónde vienen. Nuestra doctrina viene de los 12 fundamentos, que son los apóstoles. Nosotros creemos que la gloria de Dios ha enviado a su Sofía. Y su Sofía ha enviado a su hálito santo. Y los renacidos están sobre la tierra, los renacidos del agua y de ese espíritu enviado por la Sofía. Nada más. Que todos nosotros
vivamos lo más dignamente de la sabiduría de Dios y le pidamos como don algún día ver con nuestros ojos no un libro, sino la sabiduría, al logos, cara a cara, el espíritu que hay detrás de ese cuerpo material, el espíritu infinito. Hasta pronto.